a través de los años y pues propuse el tema que para mí es un tema muy importante, que muchos colegas pues desconocen o tienen una poca información acerca de. Entonces, para mí va a ser un gusto poder aclarar sus dudas, disiparlas, hacer comentarios. A mí me parece más esta cuestión de la interacción. Entonces, para mí es importante si tienen alguna duda sobre la marcha del tema, me la vayan haciendo saber para que yo pueda resolverla. No sé qué está pasando con mi cámara, creo que no se ve, pero creo que sí me escucho. Entonces, pues ahora sí que adelante en el momento que usted me indique. Perfecto, entonces si alguien tuviera alguna duda, ahorita durante la ponencia vamos a permanecer con el micrófono apagado al resto del público y ya cuando tengan alguna duda pueden activar su micrófono o pueden escribirnos en el chat, como ustedes les sea de su preferencia. Muchísimas gracias. Adelante, mi querida maestra, por favor. Claro que sí, maestra. Bueno, pues el tema que vamos a tocar hoy es el procesamiento criminalístico en el lugar de intervención. Es importante saber primero y antes que nada, se me hace de manera un poquito importante o muy importante saber qué es criminalística. En este caso, para no revolvernos, una definición de criminalística es la ciencia que se encarga del estudio del material sensible significativo presente en un lugar de intervención y que a su vez va a coadyuvar a las instituciones encargadas de administrar justicia. Sabemos muy bien que la criminalística va a contestar ciertas preguntas que nosotros denominamos las famosas preguntas de oro. Yo les comento a mis alumnos a veces en clase que para mí la criminalística es una ciencia porque se ayuda del método científico y podemos hacer esa comprobación del método científico a través de las 7 preguntas de oro, que en este caso es qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, a quién, quiénes y para qué. También se va a regir de principios, como algunos son, por mencionar, de uso, de correspondencia, de intercambio, de certeza, reconstrucción de hechos, probabilidad. Entonces, es importante esta investigación que se hace en el lugar de intervención, puesto que todos esos principios los vamos a corroborar y vamos a contestar nuestras preguntas de oro de la criminalística a través de esa investigación que vamos a realizar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La metodología en el lugar de intervención va a comenzar por la protección y preservación del lugar de los hechos, para posteriormente hacer una inspección del lugar, obviamente es una inspección ocular, posteriormente la fijación del lugar de intervención, las técnicas de búsqueda y localización de indicios, la fijación de los indicios, el embalaje y la recolección de indicios, el suministro de indicios, que actualmente ya es otra metodología a la que anteriormente se hacía y que, bueno, poco a poco vamos a ir tocando ese tema. Y el más importante, cadena de custodia. Vamos a ir tocando cada punto y, bueno, yo les voy a ir explicando por qué razón para mí la cadena de custodia es súper importante. Yo creo que todos los que nos dedicamos en esta área sabemos que sin la cadena de custodia se viene abajo toda la investigación. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar por la preservación. La preservación va a ser delimitar el lugar que vamos a investigar, el lugar que se va a intervenir. En este caso, bueno, pues sabemos que pueden ser lugares típicos o atípicos, es decir, lugar de hechos o lugar de hallazgo, como anteriormente lo conocíamos. Esta pequeña delimitación o esta gran delimitación va a variar de acuerdo al tipo de lugar que se va a intervenir. Ajá. Puede ser un lugar cerrado, un lugar abierto o un lugar mixto. ¿A qué nos referimos con un lugar cerrado? Bueno, un lugar cerrado va a ser un lugar que se encuentra delimitado por todos sus planos, es decir, que tiene 4 paredes, que tiene un techo y que tiene un piso.
y que se va a encontrar protegido por un mecanismo de seguridad. En este caso puede ser una puerta, llámese del material que sea, madera, fierro, aluminio, ajá. En el caso del lugar mixto, vamos a hablar de un lugar que tiene los dos tipos, es decir, un lugar cerrado y un lugar abierto, como puede ser una casa que cuenta con un jardín. Ajá, el jardín pues no lo vamos a tener delimitado por un techo. En el caso del lugar abierto, un lugar abierto va a ser un lugar de intervención en el que no hay una delimitación como tal que esté protegido, ajá, digamos que por sus muros, por un techo. Puede ser un terreno, puede ser una barranca, puede ser algún tipo de espacio rural, etcétera. Entonces, es importante saber a dónde va a llegar nuestra delimitación del lugar de intervención o ese acordonamiento que vamos a hacer. Si bien es cierto que el lugar de intervención acude primero el primer respondiente, ya con las nuevas reformas del nuevo sistema, y en este caso, bueno, pues el primer respondiente siempre va a ser policía municipal, policía estatal, la Guardia Nacional, ejército, etcétera, etcétera. Ellos son los primeros en llegar al lugar de investigación y por lo tanto ellos son los que van a iniciar nuestra cadena de custodia. Maestra, entonces, tiene aquí una manita arriba. Adelante, por favor, RM22. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Y aquí, por ejemplo, si es un lugar acuático ahí, ¿cómo sería la preservación? ¿Cómo sería el acordonamiento? ¿Un lugar acuático a qué nos referimos? ¿Al mar o a un lago, a un mar, a un charco, a una presa, puede ser? Bueno, el acordonamiento en este lugar es un acordonamiento de manera de un lugar abierto. Sin embargo, hay que también tener en cuenta cuántos indicios vamos a poder rescatar de un tipo de lugar así, puesto que el agua, bueno, pues nos va a alterar indicios, no nos va a permitir hacer una delimitación como tal en un espacio. Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor se hace el levantamiento de cadáver, ajá, encontramos un cuerpo ahí. Entonces, pudiéramos encontrar algunos indicios y en ocasiones se pudieran ayudar de otros expertos, por ejemplo, no sé, buzos, si estamos hablando, por ejemplo, del mar, para ver si no se puede encontrar algún indicio que es un poco más, no imposible, pero sí es difícil poder encontrarlo. Entonces, lo que se hace es más o menos tratar de delimitar aproximadamente 200 metros hacia cada hacia cada eh, hacia cada lado, por así decirlo, hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el norte, hacia el sur, y pues tratar de poder encontrar la mayor parte de indicios que nos interesa, que en este caso, por ejemplo, si se tratara de un levantamiento de cadáver, pues obviamente que lo que nos interesa es el cuerpo y pues ver qué indicios podemos rescatar del cuerpo. Pero la delimitación o el acordonamiento sería así y tratar de que no hubiera curiosos que pudieran llegar por otros lados. Ok, muchísimas gracias. Ok, si no hay más preguntas, seguimos entonces. Les decía, en un lugar abierto puede ir desde 50 metros hasta kilómetros. Yo tomo mucho de ejemplo en el acordonamiento abierto, por ejemplo, cuando se hacen, cuando hay feminicidios y normalmente el probable responsable deja el cuerpo abandonado en algún otro lado y normalmente son terrenos, son barrancas, zonas rurales despobladas. Entonces ahí
consideramos un lugar abierto y la delimitación va a ser desde los 200 metros e incluso puede ser hasta kilómetros. Todo va a depender del tipo de delito que encontremos y sobre todo, por ejemplo, sabiendo si se trata de encontrar un solo cadáver, 2, 3, e independientemente de los indicios que se puedan llegar a encontrar. En el caso de los lugares cerrados, la delimitación va o comienza a partir de los 20 metros. Lo que les comentaba, algo muy gracioso y que gracioso y preocupante, más preocupante, porque con los nuevos lineamientos del nuevo sistema y todo, hay que recordar que el acordonamiento le corresponde al primer respondiente. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Tlaxcala, porque yo estuve trabajando aquí. Los policías nos acordonaban, no sé, en un homicidio, el cuerpo se encontraba en el centro de la habitación y su acordonamiento comenzaba en el ingreso de la habitación, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, ¿cómo sé que no en las demás habitaciones hay indicios? O sea, ¿por qué nada más me acordonan la entrada? Y ellos ya se habían paseado por el lugar, ya había curiosos dentro del lugar. Entonces, sí había de alguna manera, un poco de desconocimiento, perdón, acerca del acordonamiento. En el caso, por ejemplo, de los lugares cerrados, se pudiera acordonar, no sé, 10 metros hacia afuera del domicilio para que se pueda rastrear lo más posible de indicios. Aquí tiene manitas levantadas. Sí. Aquí les contesto o seguimos. Usted nos indica si quiere contestarles de una vez o sí, termina. Mejor de una vez para no perderme. Ok, adelante RMB 22, adelante por favor. Mi duda era que, como usted dijo, que en un lugar cerrado eran 10 metros, y a mí, bueno, donde estaba estudiando, me dijeron que nada más era tapar las rutas de acceso para un lugar cerrado. Ok. Ahí está bien o ahí está mal, o no sé, ya me confundí aquí. No. Mire, sí, normalmente se cubren las rutas de acceso para evitar contaminar el lugar, pero se ha sabido de muchos casos y a manera de título personal se los comento, se los comparto, que ha habido indicios que se encuentran incluso afuera del acceso, 5 centímetros afuera del acceso, 10 centímetros afuera del acceso. Entonces, por eso es que ampliamos un poco más la cuestión del acordonamiento. Ahora, por ejemplo, me ponían los alumnos un ejemplo una vez. Me decían, bueno, licenciada, ¿y qué pasa si el ilícito se comete en un edificio? Un edificio se trata de un lugar completamente cerrado y que involucra muchas habitaciones, muchos espacios destinados para casas. Entonces me decían, por ejemplo, si ocurre un robo en el piso 20, ¿desde dónde se cierra? Bueno, pues para empezar hay que verificar si solamente se trata de ese piso. Y entonces así vamos a ir descartando piso por piso, piso por piso, piso por piso, porque probablemente el probable responsable al emprender la huida pudo haber dejado más indicios fuera de la casa habitación. Entonces era lo que yo les comentaba, bueno, vamos a delimitar o se delimita un poco más, no estamos exagerando a que sean 100 metros o que sean, no sé, 50 metros, sino es un poquito más, estamos hablando de 10 metros para poder delimitar esa zona de preservación.
Hay otra manita, maestra. Adelante, Samantha, por favor. Sí, claro, gracias. Usted refiere que hablando de un lugar cerrado, el acordonamiento debe de ir aproximadamente a 100 metros. Pero ¿y entonces en dónde queda la preservación del lugar? ¿En un lugar cerrado a 100 metros? No, no dije a 100 metros, dije a 10. Ah, bueno, pero entonces ¿en dónde queda la preservación del lugar si estamos hablando de un lugar cerrado? Ah, ok. Bueno, es que desde ahí comienzas a delimitar, por lo tanto ya sabes que tus accesos, vamos a hablar de una delimitación primaria y una delimitación secundaria. Al bloquear tus accesos, tienes tu delimitación primaria, porque la principal es esa. Ajá, y puedes delimitar 10 metros más y estamos hablando que es secundaria, por si llegaras a encontrar algo más. Sin embargo, no se deja de preservar el lugar. Ok, y entonces se divide en 3. Si me, si me doy a entender mi pregunta, se supone que en el lugar se llega a dividir en 3. No recuerdo los nombres, pero sé que se llega a dividir en 3, que es que es zona de riesgo, en donde se ubica el puesto de mando y el último. La verdad es que no recuerdo. ¿A eso hace referencia usted? Así es, a eso hago referencia. Era lo que les comentaba. O sea, aquí lo importante es que ni los primeros respondientes nos puedan modificar los indicios, porque al final de cuentas lo que nosotros como expertos en el área de criminalística, eso es lo que nos interesa, los indicios, que no nos los modifiquen o nos los alteren, porque recuerden que si se encuentra algún indicio modificado o alterado, entonces cambia totalmente la mecánica de hechos y por lo tanto podemos, o más bien alteramos el principio de reconstrucción de hechos. Entonces, a lo que yo me refiero es a ese tipo de acordonamiento, ajá, donde incluso desde los primeros respondientes, nuestro lugar de intervención quede seguro, ajá, quede preservado y protegido. También hay otra mano levantada, maestra, de Miguel Ángel o de Miguel A. Sí, escucho. Miguel, por favor. Sí, muy buenas tardes. Bueno, yo, en mi opinión, sí, pues sí me gustaría que dejaran que la maestra explicara un poco más el tema y posteriormente aclararan tu duda o sus dudas. Esto es porque, bueno, apenas la maestra está comentando con lo que es el tema, sí, y pues es un tema muy extenso, un tema donde se llevan demasiados pasos, entonces sí me gustaría que le dieran la oportunidad un poco de avanzar a la maestra y posteriormente les dejaran, les sacara sus dudas. No sé si hay algún problemita con eso. Por mí no hay ningún inconveniente. Como ustedes, trato de que sea un poco interactiva para esta cuestión de que no sea tedioso de alguna manera, ¿no? Que de repente se vuelva eh, un poquito aburrido. Pero si ustedes prefieren que entonces hagamos la exposición y al último la ronda de preguntas, por mí no hay ningún problema. Sí, claro, maestra, adelante, por favor, muchas gracias. Ok, entonces seguimos. Aquí la finalidad de la preservación es, primero, alejar a todos los curiosos del perímetro de investigación. No mover, ni tocar, ni alterar absolutamente nada en el lugar de intervención. ¿Para qué? Para que después procedamos a su fijación y obviamente seleccionar nuestra ruta de acceso.
saber por dónde vamos a entrar y nuestra ruta de salida, por dónde vamos a salir. Esto ya viene más involucrado hacia la inspección ocular. La inspección ocular es que el perito perciba a través de la vista qué es lo que hay y empezar a contestar nuestras preguntas de oro. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí? ¿De qué delito se trata? ¿Por qué razón nos están llamando a la intervención? Ajá, entonces, en este caso, debemos de ser muy cuidadosos y era algo que les comentaba con la pregunta de hace rato. Eh, hay que saber no solamente ver ni observar, sino poder percibir con los sentidos, saber cómo está, qué es lo que vamos a investigar y ser muy cuidadosos y muy cautelosos en el momento de la investigación, puesto que se nos puede ir algo muy esencial en el lugar de intervención. Y les repito, con algo que se nos vaya, con algo que se nos pase, con eso se altera nuestra mecánica de hechos y por lo tanto, pues para llegar al último principio que debemos cumplir, que es la reconstrucción de hechos. Entonces, aquí vamos a ser cautelosos con la finalidad de no modificar nada. Ajá. Y que pues los indicios se encuentren seguros en el sitio de intervención. Ajá. Posteriormente vamos a empezar con la fijación del lugar de intervención. Aquí tenemos 4 tipos de fijación en el lugar de intervención. Son las más usadas y empezamos fotografía desde los 4 puntos básicos de la fotografía forense, es decir, vista general o panorámica, medianos acercamientos, acercamientos y grandes acercamientos. En el sentido de la fotografía, siempre debemos de recordar que debemos de hacer mención hacia dónde van orientadas nuestras fotografías. Si el perito está viendo el lugar de norte a sur, si lo está viendo de oriente a poniente, hacia qué sentido está nuestro acceso, para poder orientarlo y no tener ningún tipo de modificación. Eso es súper importante. Yo les doy un tip a mis alumnos y me gustaría compartirlos también con ustedes en caso de que algunos no lo supieran. Yo siempre les digo, si por alguna razón se te llegara a olvidar la brújula, bueno, el celular tiene brújula. Y si el celular no tiene brújula o tú no has descargado la aplicación, hay algo muy importante que siempre te va a decir dónde está tu norte. Siempre que tú llegues a un lugar de intervención, siempre pregunta, ¿hacia dónde sale el sol? El sol sale siempre por el oriente y se va a ocultar por el poniente. Entonces, si sabemos que el sol sale por el oriente, sabemos que hacia la izquierda del oriente siempre va a estar tu norte. Entonces, esa es la manera más fácil de podernos orientar en un lugar de intervención. ¿Para qué? Para que le estemos contando esa historia, porque recuerden que a final de cuentas toda esta metodología de investigación es para que a la hora que a nosotros nos toque intervenir en la etapa del juicio, nosotros vamos a relatar los hechos. Nosotros somos los que vamos a contar la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, por eso es muy importante orientarnos, muy importante describir cómo se toman las fotografías, enumerar nuestras fotografías sobre todo, no olvidarnos nunca de las vistas panorámicas porque en ocasiones se nos llegan o se les llegan a pasar esa toma y al final es la relación que va a existir entre el lugar de intervención, entre nuestra orientación, entre nuestra ubicación y entre los indicios. Entonces, por eso no podemos dejar pasar ninguno de estos 4 puntos básicos de la fotografía. Posteriormente vamos a hacer una descripción escrita o una fijación escrita. Vamos a comenzar a escribir haciendo mención de la fecha, de la hora, de la dirección del lugar, del tipo de lugar que estamos interviniendo, en el que se está haciendo la intervención. Y vamos a comenzar a describir, pues se trata de un lugar abierto, se trata de un lugar cerrado, es una casa, es una escuela, es un jardín, es una barranca, es un lago, ajá. Y
con la finalidad de que nosotros, a través de nuestra descripción escrita, podamos relatar cómo es el lugar. Sabemos muy bien que solamente nosotros, en el momento del juicio, nosotros somos los únicos que vamos a conocer el lugar, porque recordemos que los jueces, ellos no saben absolutamente nada, tienen desconocimiento del hecho. Entonces, nosotros les vamos a ir relatando cómo era el lugar. A ellos somos a los que, a través de nuestra escritura, vamos a poderles decir, bueno, el lugar es así. Bueno, en este momento ya es oralidad, cabe recalcar, pero a lo que me refiero es que a través de esa descripción escrita, nosotros vamos a poder hacer que los jueces y todos los demás asistentes comiencen a imaginar cómo es el lugar, comiencen a recrearlo a través de nuestras descripciones. Posteriormente a sigue la fijación planimétrica. La fijación planimétrica, en lo personal, me ha ayudado bastante porque hago mis dibujitos, deshago mi lugar, lo abro, por así decirlo, y puedo poner en cada plano qué es lo que encuentro, qué había en el techo, qué había en cada muro, en el muro norte, en el muro poniente, en el muro sur, en el muro oriente, en dónde estaban localizados los indicios, aproximadamente a cuántos centímetros o a cuántos metros estaba un indicio de otro. Entonces, la fijación planimétrica es hacer ese croquis del lugar, para que a través, sí tenemos la foto, sí tenemos la escritura, pero la planimetría es muy importante porque tú estás desarmando completamente el lugar y puedes ahí tú tener una mayor visibilidad de esos indicios. Después de esa fijación viene la videográfica. La fijación videográfica casi no es utilizada. Yo me he percatado, me he dado cuenta que casi no la ocupan, a menos que, y qué lástima que solamente se dé en casos relevantes que pues a lo mejor haya por ahí algún tipo de influencia, que se trate de una persona importante, entonces ahí sí a veces nos comentaba, ¿no? Por ahí te encargamos la fijación videográfica, que a final de cuentas, pues es realizar el video desde el momento en que tú arribas al lugar y qué es lo que encuentras. Entonces, digamos que eso es lo que, la fijación que va a revivir el hecho, pero de una manera real. O sea, cómo fue, cómo hiciste, cómo trabajaste, tú cómo procesaste el lugar. Después de esto vienen las técnicas de búsqueda y localización de indicios. Este es muy importante, puesto que a partir de esta técnica que nosotros vayamos a utilizar, podemos relacionar los indicios entre ellos con el lugar. Van a haber diferentes, como lo es abanico, como lo es espiral, como es franjas, o algunos lo conocen como barras, criba, cuadrantes, otros lo conocen como zonas, sectores, y radial. No sé si alcanzan a ver cada descripción. La primera empezamos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La primera es cuadrantes, la segunda es radial, posteriormente sigue espiral, después sigue punto a punto, sigue después abanico y por último tenemos cribas. Esta metodología de investigación es importante que yo les comente que no es solo casarte con una sola técnica. Tú puedes utilizar en ocasiones varias técnicas en un mismo lugar. ¿Cómo? Les comento, por ejemplo, a los chicos o a nivel personal también, yo alguna vez lo llegué a aplicar. Cuando se trataba de un lugar mixto, yo decía, ok, para la zona, para el lugar abierto vamos a utilizar cuadrantes, para que esto sea más rápido y pueda yo cubrir todo lo que quiero cubrir. Y luego en el lugar cerrado, bueno, voy a ocupar abanico o voy a ocupar franjas o barras. Normalmente, por ejemplo, zonas o franjas, zonas, cuadrantes o sectores, igual que cribas,
normalmente siempre se utilizan en lugares abiertos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor cubierta hacia el lugar. Ajá, cubren más. Después, por ejemplo, si ocupan cuadrantes, dentro del mismo cuadrante pueden utilizar otra técnica de búsqueda, como puede ser un abanico o como pudiera ser franjas, ajá, o espiral. Entonces, para lugares cerrados, abanico, franjas barras, radial y espiral. Ajá, entonces es importante que tengamos bien consciente este tipo de búsqueda de nuestras técnicas para la búsqueda de indicios, porque eso es lo más importante, porque debe de haber un orden, debe tener un seguimiento nuestra búsqueda de indicios. No podemos decir, pues en el muro norte se encuentra el primer indicio y nada más porque se me ocurre, entonces en el muro poniente voy a poner el segundo indicio. No, si va a ser así es porque tú llevas una técnica a cabo, porque tú a final de cuentas vas a darle ese orden que los indicios necesitan para que posteriormente puedas recabarlos, etiquetarlos y mandarlos a la bodega de indicios. Ajá. Después de esto viene la fijación de indicios. La fijación de indicios va a ser escrita, va a ser fotográfica, va a ser planimétrica y les vuelvo a decir, videográfica. Ajá. En la escrita vamos a describir el indicio, cómo lo ubicas, qué indicio es, de qué naturaleza, su naturaleza del indicio. Si es un indicio de biológico, no biológico, dónde está ubicado, hacia cuántos metros de cada muro está ubicado, si a lo mejor es de punto a punto tu técnica, bueno, cuál relación hay entre indicio e indicio, para que tú sepas el lugar exacto en donde encuentras ese indicio. Ajá, después de que tú haces tu fijación escrita, vas a comenzar tu fijación fotográfica del indicio, que van a empezar de medianos acercamientos. ¿Por qué aquí empezamos de medianos acercamientos? Porque vamos a buscar la relación entre todos los indicios, porque vamos a saber cómo estaban esos indicios. Ajá. Después te vas a ir a acercamientos, que el acercamiento sería más como un tipo de vista general del indicio, pero más delimitado. Ajá. Un grande acercamiento es que solamente estás viendo el indicio, no hay nada más alrededor, solamente es el indicio. Estás tú volviendo a duplicar ese indicio en una fotografía. Ajá. Es importante hacer mención que la fijación fotográfica de los indicios deben siempre de ir acompañados de un testigo métrico. Cuando no hay un testigo métrico, lo que hacemos o lo que sucede es que le quitamos el valor probatorio a ese indicio, perdón. Ya no podemos comprobar que efectivamente ese indicio estaba en ese lugar, porque ya no va a haber una relación. El testigo métrico es para saber de qué acta de hechos, de qué carpeta de investigación, anteriormente de qué averiguación previa o de qué acta circunstanciada era ese indicio. Ajá. La hora y la fecha en la que tú recolectas ese indicio, porque vas indicio por indicio. Ajá. Después, el nombre de la persona que está levantando ese indicio. Recuerden que en caso de que llegara a alterarse el indicio o a modificarse, los responsables pasamos a ser las personas que intervenimos en esta metodología de investigación, porque pues no hacemos una correcta recolección de indicio, no, por ejemplo, en este caso, no ponemos ese testigo métrico. Entonces, por eso es tan importante que nosotros pongamos hora, fecha, nuestro nombre. En algunos casos se pone todavía incluso una rúbrica de la persona que está levantando el indicio. Ajá. Y se toma la fotografía y así nos vamos indicio por indicio hasta terminar. Planimétricamente se hace un croquis del lugar otra vez y vamos marcando en dónde se encuentran los indicios. Ajá, esto nos ayuda a nosotros para que al final, cuando hagamos nuestra mecánica de hechos, podamos tener una relación secuente entre todos los tipos de fijaciones. En el caso de la fijación videográfica,
bueno, ahí pues era lo que les comentaba, ahí queda duplicado todo, ya queda como tu testigo, porque sí puedes modificar a lo mejor un video, pero a final de cuentas siempre se va a ver esa modificación que tú haces en un video. Entonces, es duplicar el hecho, pero para que tú sustentes finalmente la videográfica, tienes que ayudarte de los 3 anteriores. Ajá, o sea, esas sí o sí tienen que haberlas. Después vamos a tener el embalaje y la recolección de indicios. Aquí vamos a tener en cuenta que va a ser muy importante saber si el índice es de orden biológico o no. Ajá. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de que nuestro indicio no se altere, no se modifique, ajá, ni pierda la naturaleza del mismo. Ajá. Por ejemplo, no es lo mismo embalar una muestra de sangre seca a una muestra de sangre fresca. Ajá. Una sangre seca nos vamos a ayudar de solución salina, de un hisopo, y vamos a hacer la recolección, o incluso a veces ocupan solución salina con papel FTA, que es para recolección de manchas hemáticas. Se embalan, acuérdense que por ejemplo en este caso pues tenemos que tener mucho cuidado en el material que lo embalamos. No podemos nada más embalarlos en una bolsita de plástico, puesto que pueden sudarse y entonces ya interfiere en el resultado que nosotros queremos, al que nosotros queremos llegar. Ajá. En cambio, por ejemplo, la sangre fresca, bueno, dependiendo de la cantidad que encontremos, vamos a ver cómo podemos recolectarla. Hay ocasiones en las que nos podemos ayudar de unas pipetas serológicas, son muy pequeñitas, ahorita se me acaba de ir el nombre, son pequeñitas y son plásticas, desechables obviamente, recoges tu muestra, vacías en un tubo y se va directamente al laboratorio, a donde tenga que ir a analizarse. Ajá. En el caso de, por ejemplo, las armas de fuego, saber cómo debemos de embalar un arma de fuego, cómo no debemos de tocarla ni manipularla para que nuestras huellas no vayan en el indicio, ajá, porque ahí alteramos y modificamos ese indicio ya. ¿Sí? También debemos recordar que los indicios van a ser siempre nuestros testigos mudos, entonces, por lo tanto, hay que hacer un embalaje correcto y una recolección correcta, precisamente para que no se modifiquen y para que estos lleguen a cumplir con el principio de certeza, que es el principio que decimos, sí, sí ahí estuvo, y el principio de correspondencia, sí, sí hay una relación entre el indicio y el lugar de intervención. Uh-huh. Y bueno, después sigue el suministro de indicios. Es importante hacerles mención, y a lo mejor ahorita muchos van a tener dudas porque van a decirme, no, pero es que primero va cadena de custodia y después suministro de indicios. Sí, anteriormente, con el antiguo sistema, se hacía el suministro de indicios y el criminalista era el encargado de decir, ok, yo recogí indicios para el área de química, para el área de genética, para el área de dactiloscopía. Entonces, yo, crimi, llego a un acuerdo interno con el perito y ya se lo hago llegar. Únicamente así, sin formalismo, sin nada, ajá, y para que nada más me firme en la cadena de custodia, que ya lo tiene. Ahorita, la cadena de custodia es lo primero y va antes. Ajá, nosotros como criminalistas recogemos los indicios, llegamos, se los entregamos al encargado, al que a final de cuentas va a llevar la investigación, que es el fiscal, y el fiscal dice, ok, estos indicios se van para bodega de evidencias, estos indicios se van con las diferentes áreas, se van con los peritos para que haya un correcto funcionamiento de esa cadena de custodia. Pero la finalidad de suministrar los indicios a un laboratorio es para comprobar su origen, ajá, para comprobar la participación de los indicios, ajá, y la historia de estos indicios
en el hecho que probablemente es delictivo. Ajá. Por eso es que cada indicio debe ir perfectamente embalado, etiquetado, para saber hacia dónde o a qué área es a la que va a llegar. ¿Sí? Y bueno, por último es esta situación de la cadena de custodia. Recordemos que la cadena de custodia va a ser ese documento que le va a dar respaldo a nuestros indicios. Ajá, es ese control que se va a tener y ese registro que se va a tener de cada indicio, que posteriormente ya una vez corroborado la participación de ese indicio, bueno, se va a convertir en una evidencia. Y por lo tanto, va a ser instrumento y objeto en el juicio. Ajá, ¿por qué? Porque efectivamente corresponde al hecho delictivo. En este caso, la cadena de custodia va a iniciar en la localización del lugar, era lo que les comentaba. El primer respondiente llega, él inicia la cadena de custodia. Ajá, esa es la primera etapa, donde inicia la localización del lugar. Ajá, posteriormente va a seguir el procesamiento, ajá, la etapa de procesamiento, que es registrar las técnicas de búsqueda, las técnicas de identificación, la documentación, que en este caso es la cuestión escrita del indicio, ajá, el embalaje y la entrega al agente investigador, que en este caso pues sabemos que ya con lo del nuevo sistema, en este caso es el fiscal. Ajá. Después viene la etapa de traslado. En este caso vamos a ir a tener una trazabilidad y la continuidad del indicio, es decir, el camino que lleva el indicio desde el lugar de intervención hasta la bodega de evidencias. Ajá. Y después para llegar a la cuarta etapa, perdón, que es la etapa de análisis, que es donde se va a realizar ese estudio al indicio en cada laboratorio y que recordemos que se van a ir registrando los peritos que intervengan en esa investigación de ese indicio en nuestra cadena de custodia. Uh-huh. Después de eso va a seguir la etapa de almacenamiento. La etapa de almacenamiento viene hacia la bodega de evidencias, ajá, la bodega de indicios, donde nos vamos a asegurar que el indicio siga manteniendo esas condiciones, que se encuentre en buen estado para poder seguir siendo analizado o para poder ser consultado en el momento que el fiscal así lo requiera. Ajá. Y aquí la autoridad que se va a encargar del indicio, ajá, a quien lo va a tener, él es el único que puede determinar si el indicio sale o entra de la bodega. Ajá. Y esta cadena de custodia va a terminar en la disposición final. Es decir, cuando la autoridad va a decir, ¿saben qué? Aquí ya se terminó la participación, ya no es necesario seguir conservando ese indicio, porque imagínense si conserváramos un indicio de una investigación que ya se cerró, que ya no hay, digamos que ya llegó a su término y tuviéramos esa cantidad de indicios ahí. Para empezar, recuerden que hay algunos indicios que representan un riesgo, ¿no? Que son residuos peligrosos, algunos son residuos peligrosos biológicos infecciosos, entonces, por esa situación es que la autoridad determina, ajá, cuándo deja de ser útil, ajá, hasta qué momento va a ser útil ese indicio y posteriormente él va a ordenar si hay una decomisión de ese indicio, la destrucción del indicio o incluso devolución o el total abandono de ese indicio. Y ahí termina la cadena de custodia y en este caso terminaría la intervención y la investigación en el lugar de intervención. Entonces, no sé si ya gusten que comencemos a esta ronda de preguntas, de dudas. Ahora sí, si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono para que podamos ir también a un breve receso.
¿Dudas, comentarios? ¿No? Yo tengo una duda. Adelante, por favor. Perdón, no vi quién era. Pero Netflix. Netflix. Adelante, por favor. Oiga, una pregunta. Yo a veces en algunas ocasiones hemos hecho intervenciones en un lugar de los hechos y a veces es el conflicto de que a qué se le pone letras y a qué se le pone números. Y si pasa algo, si a un cuerpo se le lograra identificar con un indicio, con un número o una letra, no pasa nada. Ok, mire, normalmente nosotros vamos a darle números y letras dependiendo el origen del indicio. Normalmente las letras siempre le van a corresponder a los cuerpos y los números a los demás indicios. Entonces sí entiendo esa confusión que en ocasiones existe, porque luego dicen, no, pero ¿cómo le pones que el indicio A es el cuerpo? ¿O por qué le pones que el indicio 1 es el cuerpo cuando no? Y debe de ser de otra manera. Aquí ya, a veces en la mayoría de ocasiones ya es cuestión de formalismo, de ¿cómo decirlo? De costumbre. Ajá, en ocasiones llega a ser eso también. Ok, maestra, gracias. Por nada. Cállate. Buenas noches, maestra. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, buenas noches. El embalaje que se le hacen a todos los indicios, maestra. Esa es la pregunta. ¿Es para todos los indicios que se encuentran en el área donde se cometió el homicidio o el delito? ¿O solamente es a ciertos indicios? No, es a todos. Les comentaba acerca de, por ejemplo, de la naturaleza de los indicios. Hay indicios que nos podemos llevar. Hay indicios que podemos trasladar o que se pueden analizar en el laboratorio y va a haber indicios que no, como cuáles, como por ejemplo huellas de pie calzado, como por ejemplo huellas de neumático, como por ejemplo huellas loposcópicas de orden loposcópico, es decir, huellas dactilares. En ese caso, recuerden que hay cierta metodología para el levantamiento de esos indicios, o sea, ciertas técnicas para ese levantamiento. En el caso de pie calzado, pues recuerden que para empezar lo fijamos fotográficamente. Ajá, esa es la primera fijación. Posteriormente hacemos un levantamiento de esa huella de pie calzado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en mi caso particular yo lo aplicaba con los famosos acetatos. Ponía un acetato, ponía yo sobre la figura del pie calzado y comenzaba yo a trazar la forma del pie calzado para poderme llevar ese indicio. Ajá, no los podemos llevar, sin embargo está ahí presente. ¿Por qué? Porque nos falta corroborar si efectivamente esa huella de pie calzado participa. Yo les comentaba a los chicos que yo les imparto clase. Bueno, ¿cómo sabemos a veces que sí una huella de pie calzado tiene relación con el lugar de intervención? En los robos, por ejemplo. Ajá. En los robos, normalmente por las rutas de acceso que tienen los probables responsables, nos dejan sus huellitas de pie calzado en los marcos de la ventana, en la pared, dejan las manchas, ajá. Entonces, pues ahí ese tipo de indicios nos los llevamos de esa manera, ajá, hasta que comprobamos, ok, sí, hubo una participación, esta fue la huella de pie calzado y después resulta ser que encuentran a los probables responsables, se verifica que efectivamente tuvieron un calzado de esa forma y entonces ahí hacemos cumplimos con el principio de intercambio y aparte el principio de correspondencia. Sí estuvo presente en el lugar de intervención.
Entonces sí, hay indicios que nos llevamos, hay indicios que no nos podemos llevar. En el caso de las huellas lofoscópicas, en esas igual se utiliza la cinta especial para huellas, rociamos con polvos, revelamos nuestra huella, tomamos foto con el testigo métrico y posteriormente se comienza a levantar esa huella. ¿Cómo? Pues con nuestra cinta especial, posteriormente poniéndola si se cuenta con el material dactiloscópico correcto, pues acuérdense que hay unas como pequeñas, como pequeños recuadros de acetato que incluso ya los venden especialmente para las huellas. Y si no, pues en un acetato convencional se coloca, o hay algunos que en ocasiones hasta en hojas colocan esas cintas. El punto es que tengamos una visibilidad de esa huella lofoscópica. ¿Para qué? Para que al último el área encargada de dactiloscopía se encargue de analizar esa huella y de saber si efectivamente es del probable responsable o en otro momento dado, si es a lo mejor una huella de la misma víctima. Ok, muchas gracias, maestra. Por nada. Yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas, donde yo estudiaba, decían que para un arma de fuego se le tiene que poner una letra y para los casquillos se le tiene que poner una letra y un número? O sea, por ejemplo, 1A, 2A, 3A, 4A y hasta ahí. ¿Está bien o hacen mal ahí o su trabajo? No sé. Perdón, no es hacer mal el trabajo. Es simplemente lo que yo le comentaba a la otra persona que hizo la pregunta acerca de las letras y los números. En ocasiones hacen eso también para tener una relación del tipo de indicio que es. Si, por ejemplo, comenta que es un arma de fuego y al arma de fuego le otorgan una letra y a los casquillos le otorgan esa misma letra con un número, en ocasiones lo hacen para relacionar que ese indicio proviene del arma, pero a final de cuentas todos los indicios interesan. Entonces, es más en cuestión de formalidad. Aquí lo importante es que se pueda enumerar los indicios y podamos tener esa relación de los indicios con el lugar de intervención. ¿Y aquí no afecta en la cadena de custodia que le pongas así? En la cadena de custodia, por ejemplo, como le acabo de mencionar a un arma, y que le pongas el casquillo 1A, 2A, 3A, ¿ahí no afecta? Yo quiero pensar que me está comentando acerca de que, por ejemplo, haya más indicios y los demás indicios tengan un número, pero solamente los casquillos tengan A1, A2, A3. ¿Es así? Ajá, sí, Okay. así es. No tendría por qué afectar a la cadena, puesto que volvemos a mencionarlo, lo están relacionando con un indicio, o sea, desde un indicio, y es como volver a enumerarlos. A mí se me hace como, pues en ocasiones hasta exagerado volver a darle una letra y un número, porque a final de cuentas es un indicio y lo que nos importa es saber si está ahí o no. Ajá, porque puede ser que el arma tenga el A, pero el arma es un calibre 9 milímetros, por ejemplo, y los casquillos son calibre 3.85, ¿no? O sea, no, entonces no habría como que una correspondencia entre el arma y los casquillos. Entonces, a mi parecer, siempre van los indicios enumerados y las letras van para, en este caso, por ejemplo, para cuerpos. Ok, muchísimas gracias. De nada. Bien, muchísimas gracias, maestra. Ahorita si tienen más preguntas, ahorita que regresemos, pues vamos a la mitad y bueno, nos vamos a un pequeño receso de 10 minutos. Nos vemos, son las 9:10, por favor. Muchísimas gracias. No se desconecten, nada más apaguen su micrófono y ahorita nos vemos. Muchísimas gracias.